Soy embalsamador y he trabajado en esta profesión durante más de 15 años. No es un empleo que cualquiera pueda hacer. No es algo que presumas en reuniones familiares ni que compartas con entusiasmo en una primera cita. Pero a mí me ha dado estabilidad y una rutina que, hasta hace poco, consideraba inquebrantable. Sin embargo, hay noches que no puedo olvidar, noches que transforman todo lo que pensabas conocer sobre la muerte. Lo que voy a contarles ocurrió hace apenas unos meses, aquí en el estado de Nuevo León. Nunca lo he compartido antes, pero siento que si no lo digo, esa noche me seguirá atormentando por el resto de mi vida. Era un martes cualquiera, de esos días tranquilos que pasan casi desapercibidos. Me llamaron a la funeraria para avisarme que habían recogido el cuerpo de un hombre de 82 años que había muerto solo en su casa. Según la información que me dieron, llevaba varios días fallecido antes de que los vecinos notaran el olor y llamaran a las autoridades. No era algo inusual, casos así suceden más de lo que la gente imagina. La soledad de los muertos es algo a lo que terminas acostumbrándote en este oficio. Lo que me llamó la atención fue la nota que me dejó el médico forense junto al acta de defunción, causa de muerte indeterminada. Esto no era raro en sí mismo, pero había algo en la forma apresurada en que estaba escrita la nota que me puso un poco nervioso. No le di demasiada importancia en ese momento y seguí con mi rutina. Cuando llegó el cuerpo, lo trasladé al área de preparación. El cadáver estaba rígido, con la piel pálida y los ojos abiertos. Esto último no es inusual, los ojos suelen abrirse naturalmente tras la muerte, pero en este caso había algo extraño. Parecía que sus pupilas estaban enfocadas en mí, como si, incluso en la inmovilidad de la muerte, todavía pudiera verme. Tragué saliva y me puse a trabajar. La práctica y la rutina suelen ser suficientes para apagar cualquier pensamiento inquietante, pero esta vez no funcionaba. Me esforzaba por ignorar la sensación, pero cada vez que levantaba la vista, los ojos del hombre seguían ahí, fijos en mí. Intenté cerrarlos, como hago con todos los cuerpos que preparo. Coloqué algodón bajo los párpados para mantenerlos en su lugar, pero al menor movimiento volvían a abrirse. Fruncí el ceño, un poco molesto, y probé de nuevo. Esta vez usé más presión y ajusté la posición de los ojos cuidadosamente. Por un momento funcionó, pero apenas me giré para alcanzar mis herramientas, los encontré abiertos de nuevo, mirándome. Dejé escapar un suspiro y decidí ignorarlos. Esto no era algo que pudiera resolver ahora, probablemente necesitaría ajustarlos más tarde, cuando el proceso de embalsamamiento estuviera completo. Pasé las siguientes horas concentrado en mi trabajo, intentando no pensar en esa mirada penetrante. La preparación avanzaba sin problemas, pero noté algo peculiar. La piel del cadáver, que al principio estaba seca y quebradiza por el tiempo que había pasado antes de ser encontrado, parecía estar recuperando cierta elasticidad, como si aún quedara algo de vida en él. Esto no tenía sentido, pero tampoco era algo que pudiera explicar fácilmente. Me dije a mí mismo que era un efecto óptico o una peculiaridad del cuerpo. La mente puede jugarte trucos en este tipo de situaciones. Cuando terminé, lo trasladé a la sala de velación, una pequeña habitación decorada con muebles antiguos y una cruz de madera sobre la pared principal. Coloqué el cuerpo en el ataúd y ajusté la tapa para que quedara lista para el velorio. Antes de salir, apagué las luces y cerré la puerta. Era un alivio dejarlo ahí. Después de todo, mi trabajo estaba hecho y ya no había razón para quedarme en la sala. Sin embargo, mientras caminaba hacia mi oficina, sentí una sensación extraña, como si algo estuviera fuera de lugar. Poco después de sentarme en mi escritorio para llenar los informes, escuché algo que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Era un murmullo suave, como una oración. Provenía de la sala de velación. Me quedé inmóvil, tratando de convencerme de que era algún sonido externo, tal vez el viento o alguien que había entrado en la funeraria sin que yo lo notara. Pero sabía que estaba solo. Había cerrado la puerta principal con llave, como siempre lo hacía. Me levanté lentamente y caminé hacia la sala de velación. Mientras me acercaba, el sonido se volvía más claro, como si alguien estuviera rezando un rosario. Cuando llegué a la puerta, sentí una resistencia inexplicable al girar la perilla.
No estaba cerrada con llave, pero la puerta no se movía. Puse más fuerza y finalmente logré abrirla. Al entrar, encendí las luces, pero no había nadie. La habitación estaba vacía. El ataúd seguía en el centro, perfectamente colocado, y el cuerpo del anciano estaba en su lugar. Todo parecía normal, pero el aire dentro de la sala era denso, pesado, casi sofocante. Me acerqué al ataúd con cautela, sintiéndome cada vez más intranquilo. Cuando miré al cadáver, noté algo que me heló la sangre. Los ojos estaban abiertos otra vez, y esta vez había un brillo en ellos, un brillo que no debería estar ahí. Era como si estuvieran vivos, como si fueran los ojos de alguien que estaba consciente de mi presencia. Retrocedí instintivamente, sintiendo que algo en esa mirada me estaba acechando. Intenté calmarme. Tal vez era una ilusión causada por la luz o por mi cansancio. Decidí cerrar el ataúd por completo y asegurarme de que nadie más entrara a la sala. Regresé a mi oficina, pero no podía concentrarme. Mi mente volvía una y otra vez a esos ojos. ¿Cómo era posible? ¿Qué estaba pasando? Revisé los registros del cuerpo, buscando cualquier detalle que pudiera darme una pista, pero todo parecía normal. Era un hombre común y corriente, sin antecedentes médicos significativos. La única cosa extraña era la causa de muerte indeterminada, pero eso no explicaba lo que había visto. Un par de horas después, me armé de valor para regresar a la sala. Tenía que asegurarme de que todo estuviera en orden antes de que llegara la familia. Abrí la puerta lentamente y encendí las luces. Lo que vi me dejó sin aliento. El ataúd estaba vacío. El cuerpo había desaparecido. Por un momento, pensé que tal vez alguien había entrado a la sala mientras yo no estaba, pero eso no explicaba cómo habían sacado el cadáver sin dejar rastro. Busqué por toda la funeraria, revisando cada rincón, cada puerta y ventana. Todo estaba cerrado, tal y como lo había dejado. El cuerpo simplemente no estaba. Mientras revisaba la sala por tercera vez, noté algo que no había visto antes. En la cruz de madera que colgaba en la pared, había una pequeña marca, como un arañazo profundo, que no estaba ahí cuando preparé la sala. Era como si alguien hubiera pasado sus uñas sobre la madera, dejando un rastro irregular. Sentí un nudo en el estómago. Esto no tenía sentido. Decidí revisar las cámaras de seguridad. Tal vez encontraría algo que pudiera explicar lo ocurrido. Me dirigí al cuarto de monitores y comencé a revisar las grabaciones. Al principio, todo parecía normal. Las imágenes mostraban el momento en que cerré la sala de velación y salí, pero unos minutos después, algo extraño ocurrió. La cámara comenzó a parpadear, y por un instante, la imagen desapareció. Cuando volvió, la tapa del ataúd estaba abierta, pero no había nadie en la sala. Avancé el video cuadro por cuadro, buscando algún detalle, pero lo único que podía ver era un movimiento borroso, como si algo hubiera pasado frente a la cámara a una velocidad imposible. Después de eso, la imagen se congeló y la grabación terminó abruptamente. No sé qué fue lo que ocurrió esa noche, pero desde entonces no he podido volver a trabajar como antes. El cuerpo del anciano nunca apareció y nadie preguntó por él. Era como si nunca hubiera existido. La funeraria cerró unas semanas después por problemas económicos y yo me mudé a otro estado, buscando dejar atrás lo que viví. Pero hay algo que nunca podré olvidar, esos ojos. A veces los veo en mis sueños, abiertos, fijos en mí, como si todavía me estuvieran buscando. Cuando trabajas con la muerte todos los días, te acostumbras a los detalles más oscuros de la existencia humana. Soy embalsamador en Arizona. He visto cosas que la mayoría de la gente ni siquiera podría imaginar: cuerpos destrozados por accidentes, rostros irreconocibles por enfermedades, cadáveres que llegan sin un nombre, sin historia y, sin embargo, incluso en este trabajo, hay cosas que no puedo explicar. Cosas que no deberían haber ocurrido y que, por mucho que trate, no puedo borrar de mi memoria. Lo que voy a contarles es algo que me pasó hace 2 años y que, hasta el día de hoy, me atormenta cada vez que cruzo la puerta de la funeraria. Era un martes por la noche, una jornada tranquila en la funeraria donde trabajo.
Mi jefe me pidió que me encargara de un cuerpo que había llegado esa misma tarde. El cadáver era el de un hombre de unos 40 años, de contextura delgada y piel pálida. Había fallecido en circunstancias poco claras, aunque la policía sospechaba que estaba relacionado con algún tipo de actividad ilícita. Según el informe que acompañaba al cuerpo, había sido encontrado muerto en su casa, rodeado de velas y extraños objetos que los oficiales describieron como artefactos rituales. No era mi trabajo hacer preguntas, así que me limité a leer la información necesaria y a preparar los materiales para comenzar. Cuando retiré la sábana que cubría el cuerpo, vi algo que no había visto en mis años de experiencia. La piel del hombre estaba cubierta de símbolos extraños, tallados de forma precisa, como si hubieran sido grabados con un cuchillo. Eran líneas, círculos, cruces invertidas y figuras geométricas que no reconocí. Algunos cortes parecían recientes, mientras que otros ya estaban cicatrizados, lo que me hizo pensar que llevaba mucho tiempo practicándose estas marcas. No pude evitar sentir una incomodidad que no era habitual en mí. He trabajado con cuerpos en condiciones extremas, pero esto era diferente. Había algo en esos símbolos que me hacía pensar que no debía estar mirando. Encendí las luces de la sala de embalsamamiento y ajusté la temperatura. La sala siempre tenía un olor químico por los productos que utilizamos, pero esa noche, al empezar a trabajar, detecté algo más. Era un olor tenue pero desagradable, como a tierra húmeda y azufre. Revisé los desagües y los botes de basura, pero todo estaba limpio. Pensé que quizá el olor venía del cuerpo, ya que llevaba varios días antes de ser encontrado. Me puse una mascarilla y seguí con el trabajo. Mientras avanzaba en el proceso, no podía dejar de mirar los símbolos. Había algo casi hipnótico en ellos. Eran tan simétricos y precisos que parecían haber sido hechos por alguien con un propósito claro, aunque no podía imaginar cuál. La piel alrededor de los cortes estaba oscura, casi como si estuviera quemada. Intenté concentrarme en el procedimiento, pero sentía una presión en el ambiente, algo que no podía ignorar. La temperatura de la sala, que normalmente se mantenía constante, comenzó a descender de forma notoria. Mi aliento se volvió visible, algo que nunca había pasado antes, y la incomodidad se transformó en una sensación de alerta. Cuando terminé de preparar el cuerpo, lo coloqué en el ataúd temporal que usamos antes de los velorios. Cerré la tapa y me dispuse a limpiar la sala. Pero entonces, las luces comenzaron a parpadear. Miré hacia arriba, pensando que era algún problema eléctrico. La funeraria es vieja, y los cortes de energía no son algo raro, pero en este caso, el parpadeo parecía errático, casi intencionado. Sentí un calor repentino en la nuca y me di la vuelta. El ataúd estaba exactamente donde lo había dejado, pero algo no estaba bien. No podía explicarlo, pero la sensación era clara, no estaba solo. Dejé mis herramientas y salí de la sala. Cerré la puerta detrás de mí y me dirigí a la oficina para terminar el papeleo. Traté de distraerme, pero el olor a azufre seguía impregnando el aire. Sabía que debía revisar la sala antes de irme, pero algo dentro de mí se resistía. Me quedé en la oficina un par de horas más, tratando de ignorar el malestar, hasta que finalmente decidí irme. Apagué todas las luces y salí al estacionamiento, pero mientras me subía al auto, sentí un impulso inexplicable de mirar hacia atrás. La ventana de la sala de embalsamamiento daba al exterior, y por un momento me pareció ver una sombra moviéndose dentro. Sacudí la cabeza, tratando de convencerme de que era mi imaginación, y me fui a casa. A la mañana siguiente, llegué temprano a la funeraria. Entré directamente a la sala de embalsamamiento para revisar el cuerpo, pero lo que encontré hizo que mi corazón comenzara a latir con fuerza. El ataúd estaba abierto. La tapa, que había dejado asegurada la noche anterior, estaba apoyada en la pared y el cuerpo estaba en el suelo, boca abajo. Por un momento pensé que alguien había entrado durante la noche, pero nada más estaba fuera de lugar. Me acerqué lentamente, con una mezcla de miedo y confusión. Cuando volteé el cadáver, vi que los símbolos en su piel se veían más oscuros, como si hubieran sido grabados de nuevo durante la noche.
Había marcas adicionales que no estaban ahí antes, figuras que parecían entrelazarse con las demás, formando un patrón aún más complejo. Llamé a mi jefe y le expliqué lo que había encontrado, pero omití algunos detalles. No podía decirle que sentía que algo más estaba pasando, algo que no podía explicar. Me limité a decir que probablemente el ataúd no había estado bien asegurado y que el cuerpo se había deslizado. Era una excusa débil, pero suficiente para no levantar sospechas. Decidí volver a preparar el cuerpo y asegurarme de que esta vez todo quedara en su lugar. Mientras lo movía, noté que el olor a azufre era más fuerte que nunca. Era sofocante, casi como si viniera directamente de la piel del cadáver. Limpié la sala de nuevo, utilizando productos químicos más fuertes, pero el olor persistía. A pesar de mis esfuerzos, no podía sacudirme la sensación de que algo estaba observándome, algo que no pertenecía a este mundo. Esa noche, cuando volví a casa, los eventos de la funeraria no dejaban de rondar mi mente. Cerré todas las ventanas y puertas, pero el olor seguía ahí. Era como si se hubiera impregnado en mi ropa, en mi piel. Encendí una vela para tratar de cubrirlo, pero el aroma se intensificó. Me fui a dormir, esperando que el cansancio me venciera, pero los sueños que tuve esa noche fueron extraños y perturbadores. Soñé con el cuerpo, con los símbolos y con una figura que no podía identificar, una sombra que parecía moverse entre las marcas grabadas en la piel. Al día siguiente, cuando llegué a la funeraria, supe que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Revisé los registros del cuerpo, buscando más información. Descubrí que el hombre había sido detenido varias veces por actividades relacionadas con sectas ocultistas y que los objetos encontrados en su casa incluían libros antiguos y artefactos rituales. No creía en esas cosas, pero los eventos de los últimos días me habían hecho cuestionar mi escepticismo. Algo estaba mal con ese cuerpo, algo que no tenía una explicación lógica. Cuando finalmente llegó el día del velorio, sentí un alivio extraño. Pensé que una vez que el cuerpo estuviera enterrado, todo terminaría. Pero mientras los familiares se despedían, noté que algunos de ellos miraban el ataúd con miedo en lugar de tristeza. Una mujer mayor, que más tarde descubrí que era su tía, se quedó atrás cuando todos se fueron. Se acercó a mí y, sin mirarme a los ojos, dejó una frase que nunca olvidaré: él no quería descansar. No lo va a dejar. Desde ese día, algo cambió en la funeraria. Las luces parpadean más seguido, el olor a azufre aparece y desaparece sin razón, y en más de una ocasión he escuchado ruidos en la sala de embalsamamiento cuando sé que estoy solo. Intento no pensar demasiado en ello, pero hay noches en las que cierro los ojos y todavía veo los símbolos, brillando en la oscuridad como si estuvieran grabados en mi memoria. La muñeca en la sala de velación. Hay noches que se sienten más largas que otras, y luego están esas noches que desearías nunca haber vivido. Noches que te cambian para siempre, noches que te hacen cuestionar la línea entre lo real y lo imposible. Trabajo en una funeraria en Illinois y creí que ya lo había visto todo: cadáveres en estados de descomposición avanzados, familias llorando inconsolables, cuerpos marcados por accidentes horribles. La muerte es mi rutina. Pero lo que ocurrió aquella noche no tuvo nada que ver con la muerte como yo la conocía. Lo que experimenté esa vez es algo que todavía me cuesta describir, algo que no debería ser posible. Era una noche tranquila de otoño, el tipo de noche en la que el viento sopla suave pero constante, sacudiendo las hojas secas y haciendo que los árboles proyecten sombras irregulares bajo la luz de las farolas. Había decidido quedarme trabajando tarde porque teníamos un velorio programado para la mañana siguiente. El cuerpo que debía preparar era el de una mujer de 47 años que había fallecido de un infarto. Su familia quería un velorio rápido, así que debía dejar todo listo antes del amanecer. Mi jefe ya se había ido a casa y yo estaba completamente sola en la funeraria, algo que, después de varios años en este trabajo, ya no me incomodaba. O al menos eso creía. Todo estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de las luces fluorescentes y el sonido rítmico de mis guantes al ajustarse. Comencé a preparar el cuerpo, trabajando con la precisión y calma que exige este oficio.
El proceso de embalsamamiento es metódico, casi mecánico, y normalmente me concentro tanto en los pasos que no presto atención a nada más. Pero esa noche, mientras trabajaba, sentí una ligera incomodidad, como si hubiera algo fuera de lugar. Me detuve un momento y miré a mi alrededor. La sala de embalsamamiento estaba exactamente como siempre, fría, con los instrumentos brillando bajo la luz blanca y el cuerpo inerte frente a mí. Me convencí de que era solo el cansancio acumulado y continué con mi trabajo. Pero, unos minutos después, algo llamó mi atención. Desde el rabillo del ojo, me pareció ver una pequeña figura moviéndose en el pasillo justo fuera de la sala. Fue rápido, apenas un instante, pero suficiente para hacer que mi corazón se acelerara. Me giré de golpe, esperando encontrar a alguien, pero no había nada. La puerta estaba cerrada y el pasillo estaba vacío. Me quedé inmóvil durante unos segundos, mirando hacia la puerta, tratando de racionalizar lo que acababa de ver. Quizás fue una sombra proyectada por el movimiento de los árboles afuera, o tal vez solo un reflejo extraño. Eso tenía que ser. Sacudí la cabeza, tratando de apartar el pensamiento, y volví a concentrarme en mi trabajo. Pero entonces lo escuché. No sé de dónde provenía, pero era inconfundible, una risa infantil. Era suave, ligera, y duró solo unos segundos. Mi respiración se volvió más pesada mientras miraba alrededor de la sala, tratando de encontrar una explicación. No había forma de que hubiera un niño en la funeraria. No había forma de que hubiera alguien más aquí. Sin embargo, el sonido seguía resonando en mi mente y con cada segundo que pasaba, la sensación de que algo estaba muy mal crecía dentro de mí. Me armé de valor y salí al pasillo, encendiendo todas las luces mientras avanzaba. Caminé por los corredores de la funeraria, revisando cada sala, cada esquina. Todo estaba en su lugar. Pero cuando llegué a la sala de velación, algo me detuvo en seco. En el centro de la habitación, justo frente al altar, había una muñeca. Era una muñeca antigua, de porcelana, con un vestido blanco manchado y el cabello largo y oscuro. No tenía idea de cómo había llegado allí. Nadie había usado esa sala desde hacía días y definitivamente no recuerdo haber visto esa muñeca antes. Me acerqué lentamente, con la piel en tensión, y la observé de cerca. Su rostro estaba agrietado, y sus ojos de vidrio reflejaban la luz de una manera extraña, casi como si estuvieran vivos. Mi mente buscaba explicaciones. Quizás algún familiar la había dejado ahí durante un velorio anterior y nadie se había dado cuenta. Quizás alguien estaba jugando una broma. Pero ninguna de esas ideas tenía sentido. Mi jefe y yo éramos los únicos con acceso a la funeraria, y yo había estado sola toda la noche. Me sentí inquieta, pero traté de convencerme de que no era algo importante. Tomé la muñeca con cuidado y la dejé en una de las esquinas de la sala, detrás de un mueble, fuera de mi vista. Volví a la sala de embalsamamiento y traté de retomar mi trabajo, pero era imposible concentrarme. Cada pocos minutos, me encontraba mirando hacia la puerta, esperando ver algo. Mi mente no dejaba de reproducir aquella risa, esa figura que había visto pasar, y la imagen de la muñeca en el centro de la sala. El tiempo parecía avanzar con lentitud, cada minuto arrastrándose como si el reloj estuviera en mi contra. Finalmente terminé de preparar el cuerpo y lo llevé a la sala de velación. Traté de no mirar hacia la esquina donde había dejado la muñeca, pero algo me obligó a hacerlo. Para mi horror, la muñeca no estaba allí. Revisé toda la sala, buscando algún indicio de que alguien la hubiera movido, pero no había señales de nada. La funeraria estaba completamente cerrada, y yo seguía siendo la única persona en el edificio. Decidí que había tenido suficiente. Dejé el cuerpo en la sala y apagué las luces. Me dirigí a la oficina con la intención de terminar los informes rápidamente y salir de allí lo antes posible. Pero mientras caminaba por el pasillo, algo llamó mi atención. Las luces comenzaron a parpadear y en el reflejo de una de las ventanas vi algo que me dejó helada. Era una niña. Estaba de pie al final del pasillo, con un vestido blanco que le llegaba hasta los tobillos y el cabello largo cubriéndole parte del rostro. Mis piernas se sintieron pesadas, como si algo me estuviera impidiendo moverme.
Cuando finalmente giré la cabeza para mirar directamente, no había nadie allí. Mi corazón latía con fuerza mientras corría hacia la oficina. Cerré la puerta detrás de mí y traté de calmarme, respirando profundamente. Pero no podía ignorar lo que acababa de ver. Revisé las cámaras de seguridad, esperando encontrar alguna explicación, pero lo único que vi me llenó de una sensación indescriptible. En la grabación, la muñeca estaba nuevamente en el centro de la sala de velación, perfectamente colocada, como si nunca la hubiera movido. Avancé el video cuadro por cuadro, buscando el momento en que apareció, pero no hubo transición. En un instante no estaba, y al siguiente, ahí estaba. Decidí no quedarme ni un segundo más. Cerré la funeraria de la manera más rápida que pude y me fui a casa. Esa noche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la niña en el pasillo, sus ojos oscuros reflejando algo que no podía entender. Durante los días siguientes, traté de ignorarlo, de convencerme de que había sido producto de mi imaginación, pero no podía. Algo había cambiado. Cada vez que pasaba frente a un espejo, sentía que no estaba sola, que había algo o alguien detrás de mí. Una semana después, renuncié. Desde entonces, he intentado seguir adelante, pero la experiencia me persigue. A veces, cuando estoy sola en casa, siento como si hubiera algo en los reflejos, algo que no pertenece a este mundo, algo que me observa pacientemente. No sé qué era aquella niña, ni qué significado tenía la muñeca, pero una cosa es segura, la muerte no es siempre el final. Hay cosas que se quedan, cosas que nunca deberían ser vistas. La mujer de los pies descalzos. No hay manera de prepararte para trabajar con la muerte. Por más que te acostumbres a la rutina, a los olores químicos, al silencio absoluto de las funerarias en la noche, siempre hay algo que te recuerda que este trabajo no es como cualquier otro. No soy alguien supersticioso, o al menos no lo era. Siempre he creído que, una vez que el corazón deja de latir, todo termina ahí. Pero lo que viví hace unos meses en la funeraria donde trabajo, en Puebla, me hizo cuestionar todo lo que alguna vez di por sentado. Fue una experiencia que no solo me dejó marcado, sino que me hizo sentir que no todas las muertes se quedan en el pasado. Esa noche comenzó como cualquier otra. Mi nombre es Jorge y llevo 7 años trabajando como embalsamador. Es un trabajo solitario, especialmente en los turnos nocturnos. Pocas personas podrían soportar las largas horas rodeado de cuerpos inertes, pero yo encontraba cierta paz en el silencio. Sin embargo, esa noche algo no se sentía del todo bien. Había algo extraño en el aire, una especie de presión inexplicable, como si el ambiente estuviera más pesado de lo normal. No quise darle importancia y me puse a trabajar. El cuerpo que tenía frente a mí era el de una mujer de unos 30 años. Había muerto en un incendio. Las quemaduras cubrían gran parte de su cuerpo, pero su rostro, sorprendentemente, estaba casi intacto. Tenía una expresión neutra, como si estuviera en paz, y eso me dio una sensación extraña. Los cuerpos suelen reflejar los últimos momentos de su muerte, dolor, angustia, sorpresa. Pero en su rostro no había nada, solo un vacío absoluto. Sus pies, sin embargo, estaban completamente carbonizados. Fue lo primero que noté cuando retiré la sábana que la cubría. Apenas quedaban huesos y algunos trozos de piel oscurecida. Por un momento, me detuve a pensar en lo aterrador que debió haber sido para ella morir así, atrapada en medio del fuego, sin poder escapar. Encendí el equipo y comencé con el proceso de embalsamamiento. Las máquinas zumbaban suavemente, llenando la sala con un ruido constante que siempre encontraba tranquilizador. La luz blanca de los fluorescentes iluminaba la habitación sin dejar espacio para sombras. Había hecho esto cientos de veces antes, pero esa noche, por alguna razón, no podía evitar mirar por encima de mi hombro. Tenía esa sensación incómoda, como si algo estuviera fuera de lugar, como si no estuviera realmente solo. Fue entonces cuando lo escuché. Pasos. Claros, ligeros y sobre todo, descalzos. Provenían del pasillo detrás de mí. Me detuve, apagué la máquina y miré hacia la puerta.
No había nadie. Revisé rápidamente los pasillos. Todo estaba en silencio, tal como debería estarlo. Intenté convencerme de que era mi imaginación. Tal vez eran las tuberías del edificio o algún sonido proveniente del exterior. Pero cuando regresé a la sala de embalsamamiento, no podía ignorar lo que sentía. Algo estaba mal. Me obligué a terminar el trabajo. El proceso tomó varias horas y aunque traté de concentrarme, no podía quitarme de la cabeza esos pasos. Cada tanto giraba la cabeza, esperando encontrar algo en los pasillos vacíos, pero no había nada. Cerré el cuerpo de la mujer en el ataúd y lo dejé en la sala de velación. Antes de apagar las luces y cerrar la puerta, volví a mirar sus pies quemados. Había algo perturbador en ellos, como si quisieran contar una historia que yo no podía comprender. Terminé mi turno y volví a casa, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que esos pasos estaban de nuevo allí, resonando en mi mente. El cansancio finalmente me venció y logré dormir unas horas antes de regresar al trabajo al día siguiente. Cuando llegué, el velador de la funeraria me recibió con una expresión que me puso en alerta. Era un hombre mayor, acostumbrado a los ruidos nocturnos y a las historias que contaban otros empleados. Pero esa mañana se veía inquieto, como si algo lo hubiera alterado profundamente. Me dijo que, durante su ronda nocturna, había visto algo extraño. Según él, había escuchado movimientos en la sala de velación donde yo había dejado el cuerpo de la mujer. Cuando fue a revisar, vio a una figura femenina caminando lentamente por el pasillo, con los pies descalzos. Pensó que era alguien que se había colado en el edificio, pero cuando la llamó, la figura simplemente desapareció al doblar una esquina. Traté de no reaccionar, pero la descripción coincidía demasiado con lo que había sentido la noche anterior. El velador no sabía nada de los pasos que yo había escuchado, y aún así, su relato encajaba perfectamente. Revisamos juntos las cámaras de seguridad, más por curiosidad que por otra cosa. Al principio todo parecía normal. En las grabaciones, el edificio estaba vacío, como siempre. Pero cuando llegamos a la hora en que el velador había hecho su ronda, algo llamó nuestra atención. En una de las cámaras del pasillo principal, se podía ver una figura borrosa moviéndose lentamente. Era tenue, apenas perceptible, pero estaba ahí. Una figura femenina, alta, con un vestido claro que apenas se distinguía en la oscuridad. Lo más perturbador fue cuando la figura se detuvo frente a la sala de velación y pareció mirar directamente a la cámara antes de desvanecerse. No pude evitar sentir un nudo en el estómago. Revisamos las otras cámaras, buscando más evidencia, pero no encontramos nada. La figura solo aparecía en esa toma específica, como si supiera exactamente dónde posicionarse. Traté de racionalizar lo que habíamos visto. Tal vez era un fallo en el sistema, un reflejo extraño o alguna interferencia, pero nada de eso podía explicar lo que ambos habíamos experimentado. Esa noche, volví a trabajar como siempre, pero no podía quitarme de la cabeza lo que había visto. Cada pequeño ruido me hacía mirar por encima del hombro. Encendí todas las luces de la funeraria, incluso en las áreas que no estaba usando, tratando de evitar cualquier rincón oscuro. Pero mientras limpiaba la sala de embalsamamiento, sentí esa presión nuevamente, como si el aire se volviera más denso. Intenté ignorarlo y seguir trabajando, pero cuando levanté la mirada hacia el vidrio del mueble frente a mí, lo vi. Reflejada en el cristal, estaba la misma figura de la cámara, de pie detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie allí. El pasillo estaba vacío, y el único sonido era el zumbido de las luces. Pero el reflejo no había sido una ilusión. Lo vi con una claridad que no podía negar. Guardé mis herramientas rápidamente y apagué todo. Esa noche me fui más temprano de lo habitual, dejando mi trabajo a medias, algo que nunca había hecho antes. Desde entonces, no he vuelto a ser el mismo. Hay algo en la funeraria que no puedo explicar, algo que parece ligado al cuerpo de aquella mujer. No sé si fueron las circunstancias de su muerte o algo más profundo, algo que no debería haber perturbado. Lo único que sé es que, incluso ahora, en mi casa, en la seguridad de mi habitación, a veces siento que no estoy solo. Cuando camino por el pasillo oscuro hacia mi cuarto,
Casi puedo oír esos pasos descalzos detrás de mí. La risa en la morgue. No todas las personas pueden entender lo que significa trabajar rodeado de la muerte. Hay quienes piensan que los embalsamadores somos insensibles, que la repetición diaria de un oficio tan sombrío nos anestesia por completo. En cierto modo, es verdad. Después de años en esta profesión, me acostumbré a las historias trágicas, al silencio inquietante de los cuerpos y al olor del formol que se impregnaba en mis manos sin importar cuánto las lavara. Pero, por mucho que me creí preparado, hubo una experiencia que no logré olvidar, algo que no tiene explicación y que, incluso ahora, años después, sigue persiguiéndome. Me llamo Mateo, tengo 42 años, y trabajo como embalsamador en Veracruz. Esta historia ocurrió hace 6 años, pero todavía la recuerdo como si hubiera pasado ayer. La funeraria donde trabajo es pequeña, un negocio familiar que ha existido por décadas. Esa noche, me quedé hasta tarde porque había recibido un cuerpo que debía estar listo para un velorio temprano al día siguiente. Era el de una joven de 19 años llamada Natalia, quien había muerto en un accidente automovilístico. Según el informe, el coche en el que viajaba volcó en la carretera después de que el conductor, un amigo de ella, perdiera el control. Él sobrevivió, pero Natalia no tuvo la misma suerte. La familia estaba devastada. Su madre llegó llorando al entregar la ropa que querían que usara en el ataúd, un vestido blanco sencillo, con detalles bordados en las mangas. Me dijeron que Natalia había sido una joven alegre, que siempre tenía una sonrisa en el rostro. La frase me pareció una ironía amarga al descubrir el estado en el que había llegado su cuerpo. Su cara estaba casi intacta, pero los cortes y golpes en su cabeza y torso eran graves. Sus manos estaban llenas de heridas, como si hubiera intentado protegerse al final. Me enfrenté a escenas peores antes, pero no pude evitar sentir un peso especial en este caso. Quizás era porque era tan joven, o quizás porque no podía dejar de imaginar a su madre arrodillada junto a su ataúd al día siguiente. Encendí las luces de la sala de embalsamamiento y comencé con el proceso. La noche estaba en silencio, y todo lo que podía oír era el sonido del instrumental y el zumbido del refrigerador donde se almacenaban los demás cuerpos. Trabajé metódicamente, siguiendo cada paso con cuidado, como siempre. Pero mientras preparaba su rostro, algo peculiar me llamó la atención. Sus labios parecían ligeramente curvados hacia arriba, como si estuvieran esbozando una sonrisa. No era algo completamente inusual. A veces los músculos faciales quedan tensos de forma extraña tras la muerte. Intenté relajar la expresión para darle un semblante más neutro, pero parecía que cada vez que lo hacía, los labios volvían a esa ligera curva, como si se resistieran a cambiar. Mientras avanzaba con el procedimiento, el ambiente comenzó a sentirse distinto. No sabría cómo explicarlo con precisión, pero la sala parecía más cargada, como si el aire se hiciera más denso. Era un detalle pequeño, algo que podría haber pasado desapercibido en otro momento, pero aquella noche no. Decidí ignorarlo y seguí con mi trabajo. Pero fue entonces cuando lo escuché. Una risa. Aguda, corta y burlona. El sonido vino desde algún punto de la sala. Me detuve en seco, con el corazón acelerado. Miré alrededor, buscando alguna explicación, pero no había nada fuera de lugar. La funeraria estaba cerrada, y yo era la única persona en el edificio. Traté de convencerme de que había sido mi imaginación, que tal vez el cansancio estaba pasándome factura. Pero algo en esa risa se sentía demasiado real, demasiado cercana. Intenté enfocarme en el cuerpo. En ese momento, era lo único que podía hacer para mantener la calma. Pero al mirar nuevamente su rostro, mi cuerpo se tensó. La curva de sus labios había cambiado. Ya no era una simple tensión muscular. Era una sonrisa completa, amplia, demasiado viva para un rostro muerto. Me acerqué, tratando de convencerme de que era un efecto de las sombras, un error de percepción. Pero no había error. Esa sonrisa estaba ahí, inexplicable, y parecía burlarse de mí. Apagué la máquina de embalsamamiento y retrocedí unos pasos, incapaz de apartar la mirada de su rostro.
Me repetí que no había razón para sentir miedo. Los cadáveres no hacen nada, no tienen voluntad. Pero aquella expresión no tenía sentido. Era como si hubiera algo dentro de ese cuerpo, algo que disfrutaba mi incomodidad. Traté de racionalizarlo una vez más, tal vez era un reflejo de la luz o un efecto de cómo había quedado la piel tras los golpes. Pero por más que intentara encontrar una explicación lógica, nada encajaba. De repente, un golpe seco resonó en la sala. Giré rápidamente hacia la esquina donde se almacenaban las herramientas, pero todo estaba en su lugar. Mi respiración era pesada mientras intentaba convencerme de que todo era normal. Sin embargo, al volver la mirada al cuerpo, noté algo más. La cabeza de Natalia, que había dejado perfectamente recta, estaba inclinada hacia un lado, como si estuviera observándome. Quise pensar que quizá había movido la mesa accidentalmente, pero sabía que no era así. Me acerqué nuevamente, con las manos temblorosas, y la enderecé. Coloqué su cabeza en la posición correcta y me aseguré de que quedara fija. Pero mientras lo hacía, sentí algo frío. Mis dedos tocaron su rostro, y por un instante sentí una ligera vibración bajo su piel, como si algo estuviera moviéndose dentro. Me aparté rápidamente, tratando de entender lo que acababa de sentir. Fue entonces cuando vi algo que me dejó completamente paralizado. Sus ojos estaban entreabiertos. No podía recordar haberlos dejado así. Yo mismo los había cerrado al iniciar el proceso, utilizando las técnicas habituales para asegurarlos en su lugar. Pero ahora, me miraban, o al menos eso parecía. 2 líneas delgadas de iris asomaban bajo los párpados, lo suficiente como para dar la impresión de que estaba consciente. Decidí que no podía seguir trabajando esa noche. Cerré la sala, apagué las luces y salí tan rápido como pude. Intenté no mirar atrás mientras caminaba por el pasillo oscuro de la funeraria, pero sentía que algo me seguía, algo que no podía ver. Cuando llegué a casa, pasé horas tratando de convencerme de que todo había sido mi imaginación. Pero lo que pasó al día siguiente confirmó mis peores temores. Al llegar a la funeraria por la mañana, encontré al velador sentado en la entrada, pálido y visiblemente afectado. Me dijo que había escuchado algo extraño durante la noche, risas que provenían de la sala de embalsamamiento. Revisé la habitación con cautela, esperando encontrar todo en su lugar. El cuerpo seguía ahí, pero la sonrisa en su rostro se había ampliado aún más. Era una expresión grotesca, antinatural, como si algo estuviera burlándose de mí desde lo profundo de esos rasgos inmóviles. Esa fue la última vez que trabajé con el cuerpo de Natalia. Después de que el velorio terminara, intenté seguir adelante, pero algo en mí cambió. Algunas noches, cuando estoy solo en casa, creo escuchar esa misma risa burlona. No sé si es mi mente jugando conmigo o si algo realmente se quedó conmigo después de aquella noche. Lo único que sé es que nunca volveré a mirar una sonrisa de la misma manera. El ataúd que nunca debí abrir. Hay trabajos que te cambian la vida. Algunos te marcan con orgullo, otros te pesan como una carga invisible que jamás puedes soltar. El mío, el de embalsamador, cae en la segunda categoría. No es un empleo para cualquiera. Aceptas el aislamiento, los horarios interminables y la certeza de que siempre estarás rodeado por la muerte. Aprendes a vivir con eso. Pero lo que me ocurrió en 2018 no fue solo un evento laboral más. Fue algo que cambió para siempre mi percepción del mundo, algo que me hizo dudar de lo que consideraba posible. Mi nombre es Esteban, tengo 46 años, y llevo más de 2 décadas trabajando en una funeraria en un pequeño pueblo en el estado de Querétaro. Estoy acostumbrado a lidiar con familias destrozadas, a trabajar hasta altas horas de la noche y a encontrar consuelo en la rutina meticulosa de preparar cuerpos para su descanso final. Pero aquel día, desde el momento en que entré en la funeraria y vi a la familia del fallecido, supe que algo no estaba bien. El cuerpo pertenecía a un hombre llamado Julián Torres, de 55 años. Según los documentos, había muerto de un infarto en su casa, pero la familia insistía en que su muerte no había sido natural.
Mientras me entregaban las pertenencias del difunto y firmaban los papeles necesarios, pude sentir el miedo en su comportamiento. Sus miradas eran inquietas y sus manos temblaban ligeramente al entregarme el ataúd. Pero lo que realmente me llamó la atención fue lo que me dijeron antes de marcharse: por favor, no abra el ataúd. Déjelo tal y como está. No es seguro. Eso iba en contra de nuestro protocolo. Abrir el ataúd y preparar el cuerpo era parte de mi trabajo, no algo opcional. Al principio pensé que simplemente estaban afectados por la pérdida, que el dolor los había llevado a inventar supersticiones. No sería la primera vez. Pero había algo en su tono, algo en la forma desesperada en que lo pidieron, que hizo que mi piel se tensara. Sin embargo, no tenía opción. Por mucho que insistieran, no podía ignorar el procedimiento. Esperé hasta que se fueron y llevé el ataúd a la sala de preparación. Estaba solo en la funeraria, como era habitual en esos turnos. Encendí las luces y saqué las herramientas mientras trataba de ignorar esa sensación persistente de incomodidad. Pero cuando coloqué mis manos sobre la tapa del ataúd para abrirla, el ambiente cambió. La sala, que hasta ese momento había estado tranquila, se sintió extrañamente densa, como si el aire pesara más de lo habitual. Me dije a mí mismo que eran nervios, que estaba dejando que las palabras de la familia afectaran mi lógica. Pero en cuanto abrí la tapa, comprendí que algo no estaba bien. El cuerpo de Julián estaba ahí, perfectamente colocado, pero había algo que me costaba mirar directamente. Su rostro. Estaba congelado en una mueca que no parecía de dolor ni de miedo, sino de furia contenida. Sus ojos estaban cerrados, pero había algo en su expresión que parecía vivo. Como si el cuerpo no hubiera aceptado del todo la muerte. Tragué saliva y traté de concentrarme. Había hecho esto cientos de veces antes, no podía permitirme ser influenciado por una simple impresión. Mientras comenzaba a trabajar, noté algo más. Había marcas extrañas en su piel, como si alguien hubiera tallado símbolos en su pecho y brazos. No estaban en los informes médicos, y no eran heridas recientes. Parecían antiguos, cicatrices profundas que habían formado figuras que no reconocía. Líneas cruzadas, formas geométricas, símbolos que me resultaban completamente ajenos. Aunque no quería admitirlo, me sentía intranquilo. Decidí que lo mejor era terminar rápido, cerrar el ataúd y no mirar atrás. Pero entonces ocurrió algo que me hizo soltar las herramientas de golpe. Las tijeras que estaba usando cayeron al suelo y, acto seguido, otras herramientas comenzaron a deslizarse de la mesa una por una, como si alguien las estuviera empujando lentamente. No había viento. No había vibraciones. Nada que pudiera explicar por qué estaban cayendo. Me incliné para recogerlas, y fue entonces cuando percibí algo que me paralizó. El olor. Era un olor extraño, denso, una mezcla de humedad, madera podrida y algo metálico, como el hierro. Era un olor que nunca antes había sentido en la funeraria, ni siquiera en los cuerpos en peor estado. Lo más inquietante era que parecía emanar del propio ataúd. Quería terminar el trabajo lo más rápido posible, pero algo dentro de mí me decía que no era buena idea seguir. Finalmente cerré el ataúd, asegurándome de que todo estuviera en su lugar. Me quedé unos minutos sentado en silencio, tratando de tranquilizarme, pero el ambiente no mejoró. La sensación de que algo no estaba bien no se iba. Apagué las luces de la sala y me dirigí a la oficina para completar los informes, decidido a no pensar más en ello. Pero esa noche, cuando llegué a casa, el verdadero horror comenzó. Los sueños llegaron de inmediato. Soñé con Julián. Estaba en el ataúd, pero sus ojos estaban abiertos y me miraban fijamente. Su rostro, que durante el procedimiento había estado rígido, ahora tenía una expresión viva, casi como si estuviera riéndose de mí. En el sueño, repetía una y otra vez que debía cerrar el ataúd, que no debía haberlo abierto. Me desperté sudando, con un malestar que me revolvía el estómago. No pude volver a dormir esa noche, y cuando regresé a la funeraria al día siguiente, la sensación de inquietud persistía. Cuando llegué, fui directamente a la sala de preparación para asegurarme de que todo estuviera en orden antes del velorio.
pero cuando abrí la puerta, sentí como si me hubieran golpeado. El ataúd, que había dejado perfectamente cerrado, estaba abierto nuevamente. Y lo peor de todo, el cuerpo de Julián estaba fuera, boca abajo en el suelo. Mi primer pensamiento fue que alguien había entrado durante la noche. Revisé las cerraduras, pero todo estaba intacto. Nadie más había estado en la funeraria. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero no podía ignorar lo que veía frente a mí. El cuerpo parecía más rígido, más extraño, y las marcas en su piel se veían más oscuras, como si hubieran sido grabadas nuevamente durante la noche. Volví a colocar el cuerpo en el ataúd, con manos temblorosas, y lo aseguré con más fuerza esta vez. Pasé el resto del día sintiendo que algo invisible me seguía, como si hubiera perturbado algo que debía haber dejado en paz. Cuando finalmente enterraron el cuerpo, pensé que todo había terminado. Pero estaba equivocado. Desde ese día, los golpes comenzaron. Cada noche, en mis sueños, escuchaba un golpeteo rítmico, constante, como si alguien estuviera tocando la madera de un ataúd desde dentro. A veces me despertaba en medio de la noche, creyendo que los golpes venían de mi propia puerta. Revisaba, pero nunca había nadie. Los sueños con Julián se hicieron más frecuentes. Siempre estaba ahí, en su ataúd, mirándome, moviendo los labios sin emitir ningún sonido. Pero lo que más me aterraba eran los golpes. No importaba cuántas veces me despertara o cuánto intentara ignorarlos, siempre regresaban. Han pasado 5 años desde entonces y los golpes no han desaparecido. No todas las noches, pero lo suficiente como para recordarme lo que hice. A veces me pregunto si lo que ocurrió fue real, si Julián realmente estaba poseído o si simplemente era el cansancio y el miedo jugando con mi mente. Pero en el fondo sé la verdad. Hay cosas que no deben ser perturbadas, secretos que no deben ser revelados. Y aquel ataúd nunca debió haber sido abierto. La llama negra. En mi oficio, he aprendido que la muerte tiene tantas caras como vidas existen. Algunas personas se van en paz, mientras que otras parecen arrastrar consigo algo oscuro, algo que no termina con el último aliento. Me llamo Alejandro, y desde hace más de 20 años trabajo como embalsamador en Guadalajara. He visto cosas que muchos no podrían soportar. Pero lo que ocurrió en el año 2010 sigue siendo lo más inquietante que he presenciado. No solo porque desafió toda lógica, sino porque hasta el día de hoy no puedo deshacerme de la sensación de que algo de esa noche se quedó conmigo. Todo comenzó una tarde tranquila de octubre. Una familia llegó a la funeraria con el cuerpo de una mujer de unos 40 años. Su nombre era Isabel y según los documentos había fallecido por causas naturales. Pero desde el momento en que vi a su familia, supe que esta no sería una preparación común. Había algo extraño en ellos, una especie de tensión en el aire que no podía explicar. La madre de Isabel, una mujer mayor de cabello blanco y rostro endurecido por el tiempo, no dejaba de apretar un pequeño crucifijo en su mano. Un hombre más joven, que luego supe que era el hermano de Isabel, apenas habló. Todos se veían inquietos, como si cargar con el cuerpo de esa mujer fuera un peso mucho más grande de lo que querían admitir. Mientras firmaban los documentos y entregaban la ropa con la que querían que la vistiera, la madre me advirtió algo que me pareció extraño. Me dijo que tuviera cuidado con Isabel, que no era como los demás. No entendía a qué se refería en ese momento, pero lo atribuí al dolor de perder a un ser querido. En este trabajo, escuchas muchas cosas extrañas, especialmente de personas que están en medio del duelo. Llevé el cuerpo de Isabel a la sala de embalsamamiento. Al descubrirlo, me di cuenta de que su piel estaba en un estado peculiar. No había señales evidentes de enfermedad ni golpes, pero su rostro tenía un tono extraño, entre gris y cenizo, como si hubiera estado expuesta a algo que le robó el color de manera gradual. Lo más perturbador eran sus ojos. Aunque estaban cerrados, los músculos de sus párpados parecían tensos, como si estuviera apretándolos con fuerza, incluso en la muerte. Me estremeció la idea de que alguien pudiera morir con tanta tensión en el cuerpo. La familia había dejado junto al ataúd una vela negra,
algo que tampoco es común. Cuando les pregunté al respecto, simplemente dijeron que Isabel la había pedido antes de morir. Fue una petición explícita, quería que esa vela permaneciera encendida junto a su ataúd durante todo el velorio. Aunque no me pareció apropiado, decidí no interferir. Mi trabajo era preparar el cuerpo, no cuestionar las costumbres de la familia. Comencé el procedimiento de embalsamamiento y mientras trabajaba, noté algo que me hizo detenerme. En su torso, justo sobre la clavícula, había un símbolo tallado en la piel. Era un círculo con líneas cruzadas, algo que no reconocía. Parecía una marca hecha deliberadamente, no un tatuaje, sino algo grabado con un instrumento afilado. Intenté ignorarlo y seguir con mi trabajo, pero no podía evitar mirar ese símbolo cada vez que me acercaba. Había algo en el que parecía pulsar, como si la piel alrededor estuviera más caliente que el resto del cuerpo. Me lavé las manos varias veces durante el proceso, tratando de mantener la calma, pero el ambiente en la sala se sentía más pesado con cada minuto que pasaba. Finalmente, terminé la preparación y llevé el cuerpo de Isabel a la sala de velación. La vela negra ya estaba colocada sobre una pequeña mesa al lado del ataúd y un miembro de la familia la encendió antes de que salieran de la habitación para dejarme trabajar. La flama era inusual desde el principio. No era clara y brillante como las velas normales, sino tenue, casi grisácea, como si la cera estuviera quemando algo más que su material habitual. Me quedé mirando la vela por un momento, sintiendo un impulso inexplicable de apagarla. Pero recordé las instrucciones de la familia y decidí no intervenir. El velorio comenzó poco después. La familia y algunos amigos llegaron a despedirse de Isabel. Aunque había llanto, la atmósfera se sentía extrañamente fría. No era solo la temperatura de la sala, sino algo más, como si las paredes mismas contuvieran una tensión invisible. La mayoría de los presentes miraban la vela con curiosidad, como si también notaran que había algo raro en ella. Sin embargo, nadie dijo nada. Pasadas las 11 de la noche, los familiares comenzaron a irse. Solo quedaron la madre de Isabel y su hermano, quienes insistieron en quedarse hasta la madrugada. Yo me quedé en la oficina, cerca de la sala de velación, revisando papeles y tratando de ignorar la incomodidad que se había acumulado durante todo el día. Fue alrededor de la medianoche cuando algo cambió. Un ruido sordo me hizo levantar la vista. No era un sonido fuerte, apenas perceptible, pero suficiente para ponerme en alerta. Me acerqué a la puerta de la sala de velación y abrí lentamente. La madre y el hermano de Isabel estaban de pie frente al ataúd, inmóviles, mirando la vela. La flama había cambiado. Ya no era grisácea, sino completamente negra. No como humo, sino como si la oscuridad misma se hubiera encendido. Emitía una luz tenue que no iluminaba la habitación, sino que parecía absorber la claridad a su alrededor. Me quedé helado al verla. La madre de Isabel intentó apagar la vela soplando, pero no sucedió nada. El hermano lo intentó con un vaso de agua, pero la flama persistía, como si no estuviera hecha de fuego normal. Cada intento por apagarla hacía que la sala se sintiera más opresiva. El aire se llenó de un olor extraño, como a cera quemada mezclada con algo metálico. La madre comenzó a rezar, pero su voz temblaba. Yo no sabía qué hacer. Solo podía mirar la vela, hipnotizado por esa flama negra que no debería existir. Fue entonces cuando algo más ocurrió. El ataúd comenzó a vibrar, apenas perceptible al principio, pero lo suficiente como para hacer que el hermano retrocediera. No podía creer lo que veía. Era como si algo dentro del ataúd intentara moverse. La madre de Isabel cayó de rodillas, llorando, mientras la flama negra se alzaba más alta, oscilando como si estuviera viva. El hermano gritó algo y salió corriendo de la sala, dejando a su madre y a mí solos frente al ataúd. No podía moverme. Estaba completamente paralizado, mi mente intentando encontrar una explicación lógica para lo que estaba pasando. De repente, todo cesó. La flama negra se redujo hasta convertirse en una pequeña chispa y el ataúd dejó de moverse. El aire seguía siendo pesado, pero la tensión se había disipado ligeramente. Me acerqué lentamente a la vela,
todavía incapaz de apartar la vista de esa flama imposible. No intenté apagarla. Algo me decía que no debía hacerlo. La madre de Isabel se levantó con dificultad y, sin decir una palabra, salió de la sala. Me quedé solo, observando el ataúd y la vela, esperando que no ocurriera nada más. Finalmente, alrededor de las 6 de la mañana, la flama negra desapareció por sí sola, dejando un pequeño rastro de humo que se desvaneció rápidamente. La familia recogió el cuerpo más tarde para llevarlo al cementerio, pero no volvieron a hablar del incidente. Antes de irse, la madre de Isabel se acercó a mí y me dijo algo que todavía me persigue. Ella sabía lo que hacía. Sabía que no descansaría. Desde entonces, no puedo entrar a la sala de velación sin sentir que algo me observa. A veces, incluso en mi casa, creo ver un destello negro en las esquinas, como si aquella flama nunca se hubiera extinguido del todo. El cuerpo que lloraba. La muerte nunca es justa, pero hay casos que te rompen de maneras que no esperas. Soy Ana, tengo 38 años y he trabajado como embalsamadora en un pequeño pueblo de Michoacán durante los últimos 15 años. Mi trabajo me ha permitido ser testigo de las historias más trágicas que alguien puede imaginar, niños que nunca llegaron a crecer, accidentes que arrebatan vidas en segundos, enfermedades que consumen lentamente. Pero nada me preparó para lo que sucedió aquella noche, una experiencia que todavía me sigue como una sombra y que me hace cuestionar todo lo que creía saber sobre la muerte. Era una noche tranquila, o eso parecía. Había estado trabajando sola en la funeraria desde temprano, poniéndome al día con papeleo y terminando algunos detalles para un velorio que tendríamos al día siguiente. Alrededor de las 9 de la noche, recibí una llamada de urgencia. Había llegado un cuerpo que necesitaba ser preparado de inmediato, ya que la familia quería un velorio rápido. Me informaron que se trataba de una joven madre de 28 años, llamada Laura, que había fallecido repentinamente durante la noche. La causa de muerte no estaba clara, pero según los documentos preliminares, parecía haber sido un paro cardíaco. Minutos después, el cuerpo llegó. Los encargados de trasladarla me dejaron el ataúd provisional y salieron rápidamente. Apenas se fueron, abrí la tapa y me encontré con Laura. Su rostro estaba pálido, sereno, pero había algo en ella que de inmediato llamó mi atención. Tal vez eran sus ojos, cerrados de una manera extraña, como si estuvieran apretados, o tal vez su expresión, que parecía transmitir una profunda tristeza, incluso en la inmovilidad de la muerte. Sus manos estaban entrelazadas sobre el pecho, pero su postura parecía rígida, casi como si en sus últimos momentos hubiera luchado contra algo invisible. La familia había dejado un vestido blanco para que lo colocara sobre ella, uno que habían especificado era el mismo que usó el día de su boda. No es raro que las familias escojan algo simbólico para despedirse, pero en este caso, algo en esa elección me hizo sentir un nudo en el pecho. No pude evitar imaginar a sus hijos pequeños, que, según me dijeron, tenían apenas 3 y 5 años. Perdieron a su madre en una noche sin previo aviso. Sacudí la cabeza, tratando de mantenerme profesional, y comencé a preparar el cuerpo. El ambiente estaba pesado, aunque no sabía por qué. La temperatura en la sala de embalsamamiento era la misma de siempre, y las luces fluorescentes iluminaban cada rincón sin dejar espacio para las sombras. Sin embargo, mientras avanzaba con el proceso, no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba del todo bien. Mi primer indicio fue cuando me acerqué para limpiar su rostro. Sus mejillas parecían húmedas. Pensé que quizás era un efecto del traslado o algún problema técnico con los fluidos del cuerpo. Pero cuando pasé un paño para secarlas, noté que la humedad volvía. Era como si estuviera llorando. Me detuve por un momento, desconcertada. Revisé rápidamente el equipo que estaba utilizando, pensando que tal vez había un problema con la bomba o que algún fluido estaba escapando por una vía incorrecta. Pero todo estaba en perfecto estado. Volví a mirarla, enfocándome en las mejillas. Las lágrimas, o lo que parecían ser lágrimas, corrían lentamente por su rostro, formando pequeñas líneas que terminaban acumulándose cerca de las comisuras de su boca.
Mi mente buscaba una explicación racional. Tal vez era sudor, aunque eso no tenía sentido. Los cuerpos no sudan después de la muerte. Aún así, intenté ignorar la sensación de inquietud y seguí con mi trabajo. A medida que avanzaba, no podía dejar de observar su rostro. Cada vez que intentaba secar las lágrimas, nuevas gotas aparecían. No había ningún olor extraño, ningún cambio en su temperatura, nada que indicara que algo fuera de lo común estaba ocurriendo, pero aquella imagen me ponía nerviosa de una forma que no podía explicar. Decidí terminar lo más rápido posible y colocarla en el ataúd para dejarla lista para el velorio, pero cada movimiento que hacía parecía más pesado, como si el aire de la sala se volviera denso, casi opresivo. Cuando terminé, cerré la tapa del ataúd provisional y la llevé a la sala de velación. Revisé todo con cuidado antes de apagar las luces y cerrar la puerta, pero al girarme para salir, tuve que detenerme. Sentí algo, no un sonido ni un movimiento, sino una especie de presión en el pecho, como si algo me estuviera empujando a mirar atrás. Me quedé inmóvil frente a la puerta por unos segundos, con la mano en la perilla, pero no me atreví a voltear. Finalmente salí, cerrando la puerta detrás de mí. Esa noche, al llegar a casa, intenté olvidar lo sucedido. Me convencí de que las lágrimas eran solo un error técnico, un fenómeno extraño pero explicable, y que mi incomodidad era producto de mi imaginación. Pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de su rostro volvía a mi mente. Sus mejillas húmedas, esa expresión de tristeza que parecía más viva de lo que debería ser. Me desperté varias veces durante la noche, sintiendo que algo me observaba desde la esquina de mi habitación, aunque cuando encendía la luz, no había nada allí. Al día siguiente, llegué temprano a la funeraria para asegurarme de que todo estuviera listo para el velorio. Abrí la sala de velación y me acerqué al ataúd para dar los últimos toques. Pero al levantar la tapa, me encontré con algo que me dejó helada. Su rostro estaba cambiado. La tristeza que había visto antes parecía más pronunciada, como si sus facciones hubieran caído aún más. Y sus mejillas seguían húmedas. Incluso ahora, después de tantas horas, las lágrimas no habían dejado de aparecer. Intenté secarlas una vez más, pero esta vez no desaparecieron por completo. Era como si estuvieran impregnadas en su piel, como si su llanto estuviera grabado en ella. Me alejé rápidamente, sintiendo un malestar que no podía controlar, y cerré la tapa del ataúd. La familia llegó poco después, y durante el velorio no ocurrió nada fuera de lo común. Pero yo no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Esa noche, mientras intentaba dormir, tuve un sueño extraño. En él, vi a Laura de pie frente a mí, con el vestido blanco que le había puesto, pero no estaba quieta. Sus ojos estaban abiertos, y de ellos caían lágrimas que nunca cesaban. Extendió las manos hacia mí, como pidiéndome ayuda, pero no podía moverme. Desperté de golpe, con el corazón latiendo con fuerza, y por un instante creí escuchar un llanto ahogado en la habitación, aunque no había nadie allí. Desde ese día, no he podido dejar de pensar en Laura. Siento que su tristeza quedó atrapada en aquel ataúd, como si hubiera algo que no pudo resolver antes de morir. No sé si fueron las circunstancias de su muerte, su vida, o simplemente mi mente jugando conmigo, pero nunca olvidaré su rostro. Un rostro que, incluso después de la muerte, seguía llorando. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.